Hola, 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 hola. Bienvenido a nuestro canal Esoterismo Un Mundo Maravilloso. El tema principal de hoy es ¿por qué sufrimos tanto? Si somos buenas personas, si tratamos de hacer todo lo positivo, le vemos la solución, pero siempre sufrimos, no sabemos por qué. A veces la respuesta no está en este mundo físico, sino está en el mundo espiritual, ¿ya? Quizás tú te sientas triste, te sientas deprimido, que ya no puedes, estás incluso a punto de suicidarte, sufres maltrato físico, maltrato mental, quizás has tenido cualquier tipo de abuso físico y lo sigues quizás recibiendo. Este tema viene incluso para si hay por ahí adolescentes, niñas, niños, de que están sufriendo ese tipo de abuso, sea físico, psicológico, o quizás no puedes avanzar en la vida, todo está bloqueado, no entiendes por qué, siempre te hacen daño, tú no lo entiendes, por qué razón te va mal en la vida. Todo este temita lo vamos a tratar hoy día aquí en Esoterismo Un Mundo Maravilloso. No te lo pierdas, suscríbete a mi canal, dale me gusta y para que puedas entender qué es lo que pasa en tu interior, que eso refleja hacia el exterior. Seas hombre, seas mujer, no importa. A veces nosotros no tenemos esa explicación, no hay nadie que nos ayude, no hay nadie que nos pueda explicar. Mírenme, a veces pasa que nosotros nunca hemos sabido de vidas anteriores, vidas pasadas, sucesos familiares en las cuales estamos involucrados queriendo, ¿ya? Todo nos pasa con nuestro permiso. No sucede nada sin nuestro permiso, sin que nosotros lo permitamos. Pero podemos evitarlo, podemos terminar con esto ya. Podemos dejar de estar en este plano de sufrimiento, sí podemos. Nosotros elegimos en qué momento nacimos, en qué momento quiénes fueron nuestros padres, nuestros sucesos, aunque sea muy difícil entender, nosotros elegimos este sufrimiento, ¿ya? ¿Por qué? Y lo elegimos para poder evolucionar. Yo sé que ahora tú no lo vas a entender, no lo puedes entender, tú dices, no, pero ¿cómo yo mismo o yo misma voy a dar el permiso para yo hacerme sufrir a mí mismo? ¿Ya? Sí, nosotros damos la autorización. No pasa nada malo mientras nosotros no demos el permiso. Mírenme, yo sé que es muy difícil entender. Quizás muchos ya saben de las vidas pasadas, ya saben de lo que se trata, de las vidas anteriores y cómo evolucionar, pero hay muchas personitas que no saben. Entonces, hay que explicarles poco a poco para que puedan entender y puedan sanar, puedan perdonar y puedan ser ellos mismos perdonados y sobre todo descubrir el poder interior que nosotros tenemos. ¿Ya? Y que tenemos un libre albedrío, aunque hayamos elegido sufrir, también tenemos la opción de ya no hacerlo y hay otras maneras de poder limpiar nuestro karma. Yo sé que es muy difícil entender que nosotros estamos sufriendo por nuestra culpa. Quizás en esta vida no fue, pero en la vida anterior o vidas anteriores sí pasó algo en la cual nos lleva y nos conlleva este sufrimiento. Les doy un ejemplo, ¿ya? Un hombre abusa de un niño, ¿ya? Ese niño sufre, ese sufrimiento queda arraigado tanto en la parte física como emocional y sobre todo espiritual. Nosotros somos almas y en nuestras almas registramos todos nuestros sucesos, todas las acciones, nuestra alma está registrada. Es como si les dijera, miren, un chip y guarda toda la información. El problema es que aquí no va a haber cómo se eliminen y se borren.
vas a aprender a vivir, a convivir con esos sucesos que en este plano, en esta existencia, en esta dimensión, nosotros no entendemos el sufrimiento. Y ese sufrimiento nosotros mismos nos los hemos causado. Como les explicaba, un hombre abusa de un niño o una niña. Este hombre causa un dolor terrible en ese niño. Nosotros decimos, ¿cómo esa persona puede hacer tal acto? ¿Cómo no sufren? ¿Cómo no sienten ese sufrimiento de ese niño o esa niña? Pues miren, esto ya viene pactado. ¿Por qué? Porque muchos no entienden que ese niño que es abusado en este plano fue abusador en el plano anterior e hizo sufrir a otro niño o niños. ¿Qué es lo que pasa? Les explico. Cuando tú haces algo, algún acto negativo en vidas pasadas o en esta vida, el universo guarda esas acciones y tú no es que seas castigado, sino de que para que tu misma alma evolucione y pueda pasar a otro plano y no se quede en ese plano de sufrimiento, nosotros mismos elegimos sufrir lo mismo para poder entender que lo que nosotros hemos hecho mal está. Entonces, ahí va la respuesta. Lo que sucede en este plano, el sufrimiento que sucede en este plano es porque nosotros mismos hemos hecho cosas negativas en el plano anterior. Entonces, en este plano aquí, nosotros venimos a resarcir el daño ocasionado hacia otras personas, hacia otro ser, hacia otra alma. Nosotros necesitamos aprender que hemos hecho sufrir. Por eso es que el sufrimiento incluso que tú ocasionas va a ser multiplicado 70 veces 7. ¿Qué significa? Que así tú en esta vida abuses de un niño y te metan a la cárcel, no significa que quedó ahí, no. En la siguiente vida que va a venir en el otro plano, entonces tú vas a volver a pasar hasta que lo entiendas. Porque a veces muchos abusadores no entienden que lo que hicieron está mal e incluso cuando los meten a la cárcel y pasan sucesos en la cárcel, tampoco a veces lo terminan de entender. Entonces tienen que pasar hacia el otro plano, tienen que morir, tienen que pasar todo ese sufrimiento. Y a la hora que uno muere, les pasa como una película. Y eso que tú has hecho sufrir, te lo hacen sufrir ahí. Todo ese sufrimiento. Entonces, para ya no tener ese sufrimiento en el alma marcada, tú tienes que venir a este mundo y entender que lo que tú hiciste mal está. Entonces, si tú fuiste un abusador en tu vida anterior, en esta vida vas a ser abusado. ¿Y es por qué? Porque tú mismo en la vida anterior fuiste un abusador, no entendiste, tuviste tu mente cerrada. En esta vida te va a tocar entender que esas acciones son negativas, causan daño, hacen sufrir. Entonces en la vida que sigue, si tú no lo has entendido ahora, lo vas a volver a pasar nuevamente en la siguiente vida. Tienes que entender que que en este mundo sí existe la dualidad de negativo y de positivo, de bueno y de malo. Pero para el universo todo es resarcir, todo es positivo. ¿Por qué? Porque lo que para nosotros pensamos que es algo injusto, pero el universo es algo justo. ¿Por qué? Porque tienes que pagar, tienes que resarcir y tienes que entender que hay acciones negativas. Es por eso es que hay muchos hombres que están sufriendo ahora. Muchas mujeres que sufren ahora. ¿Por qué?
¿Por qué motivo? Porque en la vida pasada hicieron sufrir. Entonces en esta vida sí o sí venimos a sufrir para poder entender que esas acciones son negativas y que nuestra alma entienda, pida perdón, se perdone a sí mismo y sobre todo evolucione en un alma de amor, porque nuestra alma fue creada a imagen de todo lo bueno, todo lo positivo, no de lo malo. Entonces, por eso es que sufrimos. Aquí vamos a poder entender por qué sufres de tal manera. Ya si sufres en el dinero, ¿por qué razón? Si sufres maltrato físico, ¿por qué razón? Si sufres maltrato psicológico, ¿por qué razón? Si nadie te quiere, es por tal razón. Si tu familia te hace mucho problema, aquí lo vas a poder entender. Vamos a poder explicar tema por tema. Incluso para el abuso físico, no solamente hay de que fuiste abusado o fuiste abusador. No, también hay muchos puntos en los cuales tú puedes entender para que puedas sanar, para que sientas por fin que ya estás liberado, liberada, para que puedas entender tanto sufrimiento. Quizás en esta vida, en este plano, en esta dimensión, no entendemos el sufrimiento, pero en el momento que ya lo entiendes, lo estudias, lo comprendes, entonces ahí recién te vas a dar cuenta de que si pasó algo es por algo. Es como si te dijera, un hombre engaña a su esposa o una mujer engaña a su esposo. Por el momento no van a ser descubiertos, no va a haber una consecuencia. Pero en el momento que sean descubiertos, se vea a la luz todo, esa persona recién va a sentir el dolor que le causa a su esposa. Porque cuando están cometiendo la infidelidad, ni siquiera piensan de que en el momento en el que esa persona va a sufrir. Recién sienten ese remordimiento cuando son descubiertos, recién están pidiendo perdón. Pero mientras tanto no sean descubiertos, no piden ni perdón. Es más, están felices, están contentos, supuestamente están llenando los vacíos. E incluso muchos dicen, no, si yo cometí la infidelidad es porque no me dabas tiempo, no me dabas espacio. Pone un montón de pretexto. ¿Por qué? Porque no entienden el sufrimiento de la otra persona. Y muchas personas a veces también perdonan la infidelidad. ¿Por qué? Porque hay mucho apego, mucho ego. ¿Ya? Entonces, aquí van a ver todos los temas en los cuales ustedes puedan entender por qué motivo se sufre. Y les vamos a poder dar las salidas, las charlas, para que ustedes puedan entender por qué sufrimos. ¿Ya? Si tienes esas ganas de suicidarte, no lo hagas. ¿Por qué? Porque tienes que aprender que el sufrimiento es por algo. Es para que tú puedas resarcir tu vida anterior. Yo sé que es difícil entenderlo. Muy difícil entenderlo. Pero no imposible. Ya a veces vas a sentir que todos los hombres o mujeres te engañan, te dejan, te abandonan. Tú no entiendes por qué si eres una buena persona. Entonces aquí lo vas a poder entender. Recuerda que este canal es hecho para que puedas entender muchos temas espirituales, te puedas entender. Cuídense bastante, estén atentos a mi canal, mi canal, tu canal, Esoterismo, un mundo maravilloso, para que puedas entender muchas cositas de los sueños, del alma, del espíritu, de la razón, de la sinrazón, de la locura, de la cordura. Gracias, no olvides suscribirte y darle me gusta.